Hola hermanos y hermanas, los días van avanzando y continuamos estudiando apologética, especialmente lo que se refiere a los argumentos sobre la existencia de Dios. Anteriormente ya hemos estudiado el argumento cosmológico, el argumento del diseño o teleológico, y hoy día vamos a estudiar el argumento moral. El argumento moral eh, de la existencia de Dios. Muy bien, vamos entonces de inmediato a establecer los objetivos de este día de estudio, de aprendizaje, y vamos a enunciarlos. Primero vamos a ver que el ser humano, en lo más profundo de su estructura, posee un sentido del bien y del mal. ¿De dónde proviene ese sentido del bien y el mal? Es lo que vamos a tratar de explicar en esta ocasión. Luego, en segundo lugar, conocer acerca del relativismo cultural. Es importante porque estamos viviendo en una sociedad muy relativista. Y preguntarnos si algo puede ser bueno y malo al mismo tiempo, si eso tiene lógica. En tercer lugar, descubrir que existe y al mismo tiempo es necesario que exista esta moral objetiva. En cuarto lugar, reconocer que solo Dios puede ser el dador de esta moral objetiva y por lo tanto, si la moral objetiva existe, existe Dios. Y finalmente, como en todas las otras clases, reconocer los atributos de este Dios, o en este caso de este legislador universal. Ahí tenemos varios objetivos, 5 objetivos que son muy interesantes y que espero que podamos cumplirlos durante esta jornada. Vamos de lleno entonces a la materia. ¿Qué es el argumento moral? El argumento moral para la existencia de Dios, según William Craig, implica la existencia de un ser que es la encarnación del bien supremo, el cual es la fuente de los valores morales objetivos, no relativos, objetivos, que experimentamos en el mundo. Ahora bien, este argumento moral nos habla de varias cosas, del sentido de verdad, del sentido de moral que hay en el ser humano, de ese sentido de justicia también, y de ese pedido de una objetividad, de una verdad moral objetiva para la vida cotidiana. ¿Quién la establece? Eso es lo que trata de responder el argumento moral de la existencia de Dios. Como ya habíamos visto, los argumentos se ofrecen a través de proposiciones. En este caso, vamos a ver una fórmula de proposición de este argumento que tiene 3 puntos. El primer punto dice: si Dios no existe, los deberes y valores morales objetivos no existen. En segundo lugar, los valores morales y deberes objetivos sí existen. Eso es lo que establece la formulación. Y por lo tanto, en tercer punto, Dios existe. Si Dios no existe, los deberes morales objetivos no existen, los valores morales y deberes objetivos sí existen y por lo tanto Dios existe. Vamos a ir escarbando un poco para ver si podemos corroborar cada una de estas afirmaciones. Muy bien. Primero que nada, sería bueno que supiéramos qué son los principios o los valores morales. Bueno, los principios morales prescriben conductas y motivaciones con carácter de mandato, una especie de legislación. Comprenden un sentido de obligación y el deber que es universal, o sea, para todos los seres humanos. Tienen autoridad y están por encima de cualquier consideración cultural, temporal o de lugar. Por ejemplo, un principio moral, matar, asesinar, es malo. Violar es malo. Y eso no debería depender de nada. Siempre debería ser malo, en todo lugar del orbe. Pero, lamentablemente vivimos en una sociedad relativista.
Y vamos a explicar un poquito por qué esto es importante. Porque esto tiene que ver con la concepción de moralidad, de valor moral objetivo. Y hay distintos tipos de relativismo dentro de este mundo tan relativo, que no tiene verdades objetivas y absolutas. Está el relativismo cultural, por ejemplo, está el convencionalismo y el subjetivismo ético. Vamos a ver brevemente estas tres ideas para hacernos un panorama de qué significan estos conceptos y cómo se van metiendo en nuestra sociedad, incluso en nuestra vida, en nuestra propia forma de ver el mundo. Por ejemplo, el relativismo cultural nos dice que la moral es meramente un constructo social, cultural. Cada cultura construye su moralidad. Y argumentan que uno ve cambios culturales en distintas culturas, pueblos, tribus, por ejemplo, y hay algunos valores que son positivos en uno y en otros no son positivos. Pero el problema de esto es que describir el comportamiento moral de cierto pueblo, de cierta nación, no es lo mismo que prescribir lo que es bueno o lo que es malo. Porque es verdad, hay cambios entre cultura y cultura, pero esto no significa que estos cambios se apliquen para decir qué es lo bueno y lo malo. Es solamente una descripción, un hecho de la causa, podríamos decirlo. Eso es relativismo cultural. Ahora, del relativismo cultural podemos pasar al convencionalismo. Esto es como más moderno ya. Si la moral es cultural, entonces es algo que construimos como sociedad y que zanjamos en leyes. Ese es el convencionalismo. Nos ponemos de acuerdo para designar qué es lo bueno y qué es lo malo. Nosotros nos ponemos de acuerdo como sociedad. Pero esto no implica que algo realmente sea bueno o sea malo. Hay leyes muy inmorales. Por ejemplo, las creadas por los nazis. Leyes que sacaron a los judíos de la administración pública, que les impidieron estudiar. Las leyes de Nuremberg, por ejemplo, que prohibieron la ciudadanía y el casamiento con alemanes. Leyes que en algunas partes aprobaban la esclavitud. Son leyes, son convenciones sociales. Pero si las analizamos, nos damos cuenta de que en realidad no son nada de buenas. Aunque la sociedad completa se haya puesto de acuerdo, aunque los nazis hayan ganado la Segunda Guerra Mundial y nos hayan lavado el cerebro a todos, como dice un autor por ahí, igualmente sus actos serían actos inmorales. El convencionalismo, por lo tanto, no resuelve el problema de la moralidad. Y luego, todo este paso de pensamiento que nos ha llevado de la cultura a la convención social, nos lleva al subjetivismo ético. ¿Y qué nos dice el subjetivismo ético? Y es lo que estamos viviendo hoy día. La mayoría de las personas vive de alguna u otra manera así. Decir que algo es bueno si eso me hace bien a mí. Si eso es bueno para mí, es bueno. Y si eso es bueno para mí, nadie puede recriminarme lo contrario. Sigue tu corazón, dicen las telenovelas, dicen las canciones, dicen las novelas. No importa qué pasó, quién sufre finalmente en el camino. No importa si relacionándote con alguien destruyes una familia. Lo importante es que eso te satisfacía a ti, te hacía bien, sentías, entre comillas, amor. Es típico del subjetivismo ético de nuestra época. Esto me hace bien a mí, no puedes recriminarme. Por favor, sé tolerante, es lo que dice la nueva norma moral que vive nuestra sociedad. Pero esto puede ser llevado a niveles exacerbados. ¿Quién tiene un subjetivismo ético exacerbado? Por ejemplo, los narcotraficantes.
Ellos tienen su propia tabla de valor moral. Pueden ser muy buenos con sus hijos, con sus seres queridos, comprarles grandes cosas, cuidarlos. Pero por otro lado, pueden matar, extorsionar, mutilar, causar daños a miles, a millones de personas con el producto que están vendiendo. ¿Por qué? Porque les hace bien a ellos y no importa el resto. Relativismo cultural, eh, subjetivismo ético, convencionalismo, son elementos que están presentes en nuestra sociedad. Y entonces el relativismo moral se nos presenta de una forma, con un discurso que dice: no existen los absolutos morales, por lo tanto deberías dejar de juzgar las creencias y las conductas morales de los demás. Pero ¿sabe qué? Esta aseveración es una falacia. Tiene allí un problema, tiene una contradicción interna. Y la contradicción interna que tiene es denominada por los que saben una falacia autoexcluyente. Porque asegurar que todo juicio de valor es relativo nos indica que hay solo un juicio de valor que es verdadero, que es el que está diciendo este enunciado. O sea, no existen juicios de valores objetivos, pero al mismo tiempo la persona que lo está diciendo o la frase en sí se autoexcluye. No hay juicios de valores objetivos, excepto que no hay juicios de valores objetivos. Eso sí que es objetivo. Eso es aplicable a todo. Eso es universal. Y eso es una falacia autoexcluyente. Hay un corto cómic que encontré en internet que habla muy bien de este relativismo y de esta falacia autoexcluyente. Lo podemos ver en esta imagen. El cómic nos decía: no hay verdades absolutas. Lo decía este hombre así con cara de enojado. Y alguien le preguntaba: ¿eso es totalmente cierto? Absolutamente. Es más o menos la idea de esta falacia. La pregunta ahora es: si todo es relativo, ¿existe realmente lo bueno o lo malo? No existe. No existe. Porque si en una cultura algo es bueno y en otra es malo, y tenemos que creer que así es, no hay una bondad y una maldad absoluta, no hay una verdad de moral aplicable a todos los seres humanos, y eso depende del lugar donde uno se pare sobre la faz de la tierra. Ahora bien, ¿qué pasa si no existe moral objetiva? Paul Copan dice: si la moralidad es un mero producto de la evolución, la cultura o el libre albedrío, los derechos y la responsabilidad moral en realidad no existen. Si no hay una fuente objetiva y verdadera de lo bueno y de lo malo, no tenemos una referencia a cual rendir cuentas. No tenemos una responsabilidad ante eso porque no existe. Eso es lo que nos está diciendo Paul Copan. Como escribió Dostoyevsky en la novela Los hermanos Karamazov, si Dios no existe, todo está permitido. Es como un resumen impactante de esto. Si no existe moral objetiva, no se podría juzgar lo bueno ni lo malo. No se le podría criticar a alguien si es que vemos que está haciendo algo malo, porque a lo mejor para él es bueno. No habría un punto de referencia. Seríamos como el astronauta que está en el espacio, desconectado de su nave, donde no hay arriba, abajo, no hay norte, sur, este, oeste. Es algo serio esto de la moralidad objetiva y del relativismo moral. Por eso que también los incrédulos, escépticos, los no creyentes, los ateos,
están buscando cómo responder a esto de la moralidad objetiva, porque se sabe que es necesaria. Se sabe que es necesaria para la sana convivencia, eh, porque todos finalmente tenemos un sentido del bien y el mal, ya seamos creyentes o no creyentes. Intuitivamente sabemos que hay una diferencia entre los distintos actos de las personas. Sabemos que hay valores morales objetivos, que les debemos respeto, que tenemos que tratar de cumplir y que son necesarios para una sana convivencia. O si no, no podríamos criticar al ladrón que entró a robarnos un computador o el televisor. Total, para él era bueno y le traía beneficio. No podríamos criticar lo que ocurre en otras partes del mundo. He visto noticias donde la India, por ejemplo, era muy común las violaciones de muchos hombres contra una mujer. Era su cultura. No podíamos criticar otras tantas cosas que vemos en otras culturas, pero que sabemos en el fondo de nuestro ser que son incorrectas. La Biblia concuerda con ello. Dice que ha escrito en nuestros corazones la ley moral. Romanos 2, 14 y 15 dice, por cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, somos seres morales, nos está diciendo la Escritura. Que Dios, dentro de esa imagen caída en este momento, pero al crearnos a su imagen y semejanza, nos hizo seres morales, seres que valoramos la justicia, que valoramos la verdad, que sabemos que hay diferencia entre lo bueno y lo malo, aun cuando nuestra conciencia esté corrompida. ¿Por qué? Porque Dios puso ese instinto moral en nuestra vida. Ahora, vamos a responder este primer argumento o este primer elemento de que existe una vía o que existe unos principios morales objetivos, universales, aplicables a todos los seres humanos. Y hay distintas vías por las que podemos saber esto. Una, ya la hemos mencionado recientemente, es la vía directa, es el conocimiento intuitivo. Hay, como dice la Biblia, hay una invocación moral intrínseca al ser humano. Es común escuchar tanto, y lo vuelvo a repetir, entre creyentes y también en no creyentes, en personas que desechan la idea de Dios, esta palabra: esto es injusto, esto es inhumano, esto es indigno, porque instintivamente nos aflora esta imagen moral que Dios ha querido imprimir en nuestro ser. Hasta el más relativista, si un día le roban el celular, no va a decir, bueno, para él era bueno y le va a servir para, no sé, para tener dinero. Hasta él mismo va a decir, esto no está correcto, esto no es bueno. Hay una invocación moral intrínseca en cada ser humano. Otra vía de conocimiento de esta moral objetiva es la necesidad que tenemos de que exista la dignidad humana. Hay una necesidad ahí. Cada ser humano, relativista o no, desea un trato digno y respetuoso para él. A menos que esté enfermo psicológicamente, las personas sanas quieren un trato digno para ellos. Hasta el más relativista quiere un trato digno. Si va a un país desconocido con una cultura distinta, quiere un trato digno. Quiere que se le cuide, que no se le violente,
quiere que se respeten sus derechos. ¿Por qué sabemos, por ejemplo, que es malo, es inmoral la violación de los derechos humanos, por ejemplo? Solo porque se sentaron un grupo de personas y la escribieron allí y están publicadas, ¿por eso? ¿Porque nos pusimos de acuerdo? ¿Antes no habían derechos humanos? ¿No había dignidad de la persona? Sabemos que existen. Que los hayamos escrito es una cosa muy distinta, es como los descubrimientos científicos de alguna forma, que estaban allí y a lo mejor solamente ahora los estamos describiendo. Sabemos que hay un orden moral superior al que invoca la Declaración de Derechos Humanos, por ejemplo. Hay una fuerza moral trascendente que está por sobre las percepciones de las personas, que la hace aplicable a toda persona en todo el mundo. ¿Y sabe por qué? Porque la dignidad humana procede de Dios. Procede de Dios. ¿Cómo explica uno evolutivamente la dignidad humana? La evolución no puede explicarla. Por la inteligencia, por el desarrollo, la conciencia, por vivir en comunidad. La inteligencia, por ejemplo, o la conciencia. ¿Son menos dignos aquellos que tienen problemas psiquiátricos? ¿Tienen menos dignidad humana? Aquellos que tienen menos conciencia, un bebé recién nacido no tiene mucha conciencia de sí mismo, ¿es menos digno? ¿Se le aplican menos derechos a él? El nivel de desarrollo social, cultural, los que viven en las grandes urbes, en los países más desarrollados, tienen más derechos que nosotros que vivimos a lo mejor en países en vías de desarrollo. El vivir en comunidad, el convencionalismo nos hace ser más dignos. La persona que vive como ermitaño en una montaña no es digna. Sabemos que cada persona tiene un valor especial y que somos importantes. Por más que se estén creando ahora ideologías que quieran igualarnos a cualquier ser o especie animal. ¿Sabe por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:27 dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Esa es la razón de que tenemos dignidad humana. Esa es la razón de que somos diferentes al resto de los animales, y con esto no quiero decir que los animales no valen nada, también son creación de Dios, o que hay que descuidarlos, no. Pero somos especiales, somos distintos, tenemos una dignidad que ha sido tratado de ser refrendada en declaraciones de derechos humanos, en constituciones, en leyes, en diversas partes del mundo, porque en todos lados se sabe que hay una ley que invocamos, que es superior a nosotros y que nos da esa dignidad. Mira, hay un filósofo para nada creyente, Jürgen Habermas, que dice que los ideales de libertad, la conciencia moral individual, los derechos humanos y la democracia vienen de la enseñanza bíblica sobre la justicia y el amor, y que la sociedad secular no ha encontrado otra buena alternativa para fundamentar estos ideales. Porque si quitamos a Dios de allí, de la ecuación, hay solo relativismo. No podemos invocar una ley superior, pero la necesitamos. Existe, sabemos, valoramos a los seres humanos. La Biblia lo dice. El mundo antiguo en el que se escribió la Biblia decía otra cosa. Platón, por ejemplo, decía, doy gracias a Dios por haber nacido griego y no bárbaro. Doy gracias a Dios por haber nacido hombre y no mujer. Doy gracias a Dios por haber nacido libre y no esclavo. Eso decía Platón. Algunos tratan de darle allí distintas lecturas, pero lo decía, ya sea que fuera su pensamiento o que estaba criticando al mundo de aquel entonces, era lo que había. Pero
¿Qué revolución trajo la Biblia? Gálatas 3:28 dice que en Cristo no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta que estos conceptos que parecieron tan revolucionarios, tan del siglo XX, XXI, están fundamentados en una ley moral superior y objetiva, que es la Escritura? La comprensión del ser humano, de la dignidad del ser humano, está basada en una moral superior, una moral objetiva. Hemos hablado de dos vías por las que conocemos que existe una moral objetiva. Una de ellas era la vía intuitiva o la vía directa. La segunda, la necesidad de la dignidad humana, y podríamos mencionar también una tercera, una palabra que a muchos no les gusta, pero es la culpa. Sí, porque sentimos culpa cuando hacemos algo malo, pero siempre está referida la culpa con respecto a alguien. Sentimos culpa con respecto a alguien. Por ejemplo, si le robamos a alguien el celular, por decir algo, sentimos culpa con respecto a lo que le hemos hecho a ese alguien. Si hacemos otro tipo de daño, un mal comentario, si hemos causado dolor en alguna persona, sentimos culpa con respecto a esa persona. Pero, ¿qué pasa cuando sentimos culpa por deseos escondidos, por pensamientos, por cosas que nadie ve y que no le afectan, entre comillas, a nadie? Igual sentimos culpa, por varios motivos. Uno es porque tenemos impreso esta ley moral en nuestra vida, somos seres morales. Segunda, porque siempre sentimos que debemos rendirle cuentas a alguien, aunque no lo veamos, incluso aunque no creamos en ese alguien, y ese alguien es Dios. Sí, tanto creyentes como no creyentes pueden sentir culpa. Algunos conscientemente saben a quién le deben las excusas, y otros inconscientemente no lo saben o desvían la atención, pero siguen teniendo esa mala sensación en su alma, de lo que algunos llaman la mala conciencia. Entonces establecemos a través de estos elementos que existe una moral objetiva que es invocada en la conciencia de cada ser humano. No da lo mismo cualquier acción que cometamos, porque hay una moral objetiva, hay una verdad moral que es universal. Ahora podríamos preguntarnos, después de establecer este hecho de que existe una moral objetiva, que es invocada por todos estos medios, ¿de dónde puede provenir la moral objetiva? ¿Cuál es la fuente, la causa de esta moral objetiva? Hemos descubierto en nuestra introducción que no puede venir de la convención social o de la cultura o del individualismo. Eso es muy relativo, cambia de lugar a lugar y finalmente no existe. No existe algo como una verdad, una moral objetiva desde este punto de vista. No podríamos definir qué es lo bueno y lo malo. Pero también se han esbozado otras explicaciones sin Dios. Una de ellas es que la evolución nos entrega esta moralidad objetiva. El naturalista señala que las propiedades morales sobrevienen, nos llegan, en la medida que llegamos a ciertos estados naturales o evolutivos. Pero esta explicación no puede explicar por qué estos principios morales llegan en determinado momento, y por qué llegan, y por qué son verdaderos, que es la pregunta más importante. ¿Por qué estos principios morales llegan y son verdaderos en esta cosmovisión naturalista, evolutiva? No puede explicarlo. La evolución no tiene explicación para muchas cosas, para definir lo que es bueno y lo malo para ellos.
todo es relativo, no puede explicar el valor de la vida humana o el valor humano en sí. La evolución es amoral, podríamos decirlo. Le da lo mismo la moral. A la evolución solo le importa el más apto, lo que es conocido como la selección natural. El que es más apto para sobrevivir, sobrevive, aunque sea a costa de los que sean menos aptos. En ese sentido, la evolución es dura. No contiene estos valores morales a los que queremos propender, como la solidaridad, por ejemplo. Solo utiliza la solidaridad si le sirve a él mismo. Entonces, la evolución le da lo mismo en la moralidad. De hecho, si aplicáramos a rajatabla la teoría darwiniana, como ocurrió en el pasado, se pueden dar pasos a grandes atrocidades sociales. En la Alemania nazi, por ejemplo, se utilizó lo que se llamó el darwinismo social, que tomaba esta idea de la selección natural y la aplicaba a la sociedad, una aberración teórica, por decirlo menos. Y por eso se ideó este plan para exterminar a los más débiles y dejar a la raza superior, a la más evolucionada, podríamos decir. ¿Y qué ocurrió? Campos de exterminio donde se llevaron a judíos, gitanos, homosexuales y distintas minorías a morir en un martirio infernal, producida por llevar esta idea evolutiva a su más aberrante expresión. Con esto no quiero decir que las personas no creyentes o que crean en la evolución no son personas morales o son unos inmorales, no, en absoluto. Hay personas que no son creyentes que se comportan muy bien y que tienen muy buenos valores. Lo que nos estamos refiriendo aquí, y para no confundirnos, es de dónde proviene ese valor moral objetivo. Lo crea uno o no lo crea, de dónde proviene. Y podemos ver que la evolución no ofrece una salida a esto. De hecho, la evolución es todo lo contrario. Y si aplicamos esto, llega hasta nuestros días con teorías tan absurdas como la eutanasia, el aborto, la eugenesia, que de alguna forma están implementando esta selección para con los más débiles. ¿Lo había pensado alguna vez de esa manera? Terrible. Somos seres morales y no animales evolucionados. La evolución no puede haber traído sobre nosotros principios y valores morales objetivos. Hay actos inmorales que en el reino animal no son considerados como tal, como el asesinato, la violación o el robo. Sí, ocurren constantemente en el reino animal. El león mata a su presa y se la come y no es considerado un asesino serial, podríamos decir. No lo enjuiciamos moralmente. Las hienas le quitan la presa a otros animales, se la roban, podríamos decir, pero no los enjuiciamos moralmente. Las nutrias hacen una cosa muy, muy fea. Realizan violaciones masivas, o sea, muchas nutrias, contra una cría, por ejemplo, de foca, hasta matarla. Y no podemos atribuirles a ellos un sentido de responsabilidad moral por sus actos, porque son meros o son animales. ¿Por qué debería haber alguna diferencia con nosotros, los seres humanos, si fuéramos simples animales evolucionados? No hay una razón que explique por qué nosotros tenemos una moral distinta a los seres humanos, a los animales, como seres humanos. La razón es que somos seres morales, así creados por Dios. Hay un escritor, Vladimir Solovyov, que tiene una frase muy genial, me dio risa, es una ironía. Dice: el hombre descendió de los monos, por lo tanto nos debemos amar los unos a los otros. Es más o menos la idea que estoy expresando. No hay un sentido
de continuidad entre una evolución y el tener valores morales objetivos. Por lo tanto, la evolución no puede ser la fuente de unos principios o valores morales objetivos. ¿De dónde proviene la moral objetiva entonces? Alguien dirá de la ciencia. Pero resulta que con toda la importancia que tiene la ciencia para nosotros, para nuestro bienestar, para el conocimiento del mundo, la ciencia estudia y describe el mundo, el universo, la biología, la describe. Pero en ningún caso la ciencia, los resultados científicos pueden prescribir lo que es bueno o lo que es malo. ¿Sí? Puedo dar un ejemplo sencillo. Por ejemplo, la ciencia descubrió la energía atómica, cómo funcionaban los átomos. Pero la ciencia puede entregarnos ese conocimiento, pero no nos puede decir qué hacer con ese conocimiento. No nos puede decir si hacer algo bueno o algo malo. Con ese conocimiento podemos construir máquinas que pueden ayudarnos a detectar enfermedades o a sanar de ciertas enfermedades. Pero también podemos, con ese mismo conocimiento, construir armas de destrucción masiva, bombas atómicas que destruyan ciudades completas. El conocimiento es el mismo. La decisión de qué se hace con ese conocimiento viene de los sujetos morales que somos nosotros. Y es ahí donde invocamos una moralidad objetiva. Entonces, la ciencia no puede entregarnos tampoco una moral objetiva. La ciencia describe, es buena en ese sentido, nos ayuda a conocer, pero somos los seres humanos los que decidimos qué hacer con ese conocimiento. Los valores morales objetivos no dependen de cada individuo, de cada cultura o sociedad. Eso ya lo hemos descubierto. No pueden inferirse del mundo material, del mundo evolutivo, de la ciencia. El secularismo no puede establecer la brújula moral. No nos puede decir dónde está el norte moral. Debe haber alguna entidad superior que nos diga dónde está ese norte moral. ¿Cómo debe ser entonces esa brújula moral? Esa fuente de moralidad objetiva. ¿Qué características debe tener? La fuente debe tener, al menos, pienso yo, tres características, 3 o 4. Debe ser externa, pues emite mandatos, órdenes para que las sigamos. No puede venir de nosotros mismos, de nuestra individualidad, ni siquiera de la suma de nuestras individualidades, nuestra colectividad. No, porque trasciende a nuestra colectividad y se puede aplicar a cada parte del mundo. Hay verdades morales objetivas. Por lo tanto, la fuente debe ser externa a nosotros. Debe ser superior a nosotros. La fuente debe ser inteligente. ¿Por qué? Porque sus leyes son coherentes y benefician a quienes las cumplen. Las leyes morales que han seguido las sociedades, algunas en mayor o menor medida, pero aunque sea en los más mínimos aspectos de la ley moral objetiva, han servido para que las sociedades crezcan, se desarrollen y lleguen al estado en que nos encontramos hoy. Por lo tanto, la fuente debe ser inteligente, externa, pero inteligente. Pero la fuente también debe ser justa y debe ser bondadosa, por cuanto son sus designios ecuánimes y entregan dignidad al ser humano. Es interesante reflexionar que estos atributos de la fuente de la moralidad objetiva pueden ser atribuidos y parecen las características intrínsecas del Dios bíblico. Solo los atributos intrínsecos de nuestro Creador pueden explicar la existencia objetiva de una moralidad. Es la naturaleza
divina, la que ofrece un punto de referencia objetivo para la moralidad humana, su naturaleza. Y aquí quiero detenerme un poco para hacer una pequeña explicación. Porque hay quienes dicen que las leyes morales, objetivas, universales, son buenas porque Dios las emitió, y otras dicen que Dios las emitió porque son buenas. Y ninguna de esas dos respuestas o pensamientos son exactos y son correctos. Y voy a explicarlo y quiero que ponga atención para que no me vaya a malinterpretar. Las normas morales no son buenas solamente porque Dios las dijo. Sí, porque eso podría ser arbitrario. Dios podría haber dicho, matar es bueno y sería bueno matar. No, no son buenas solamente porque Dios las dijo. Tampoco son leyes buenas que Dios tomó para aplicarlas al ser humano, porque significaría que hay algo distinto a Dios, algo superior a Dios, una ley superior a Dios, que Dios la conoce y por tanto nos la entrega a nosotros. Pero tampoco es así, no hay algo superior a Dios. Él es el ser máximamente grandioso, algo que vamos a ver próximamente. Sus normas son buenas, ¿sabe por qué? Porque emergen de la esencia de Dios, emergen de la naturaleza de Dios y están en concordancia entonces con lo que Dios es, con lo que Dios es. Dice David Marshall, sus preferencias son una extensión de su naturaleza y no una decisión arbitraria de Dios. No es que Dios haya dicho, bueno, voy a decidir para los seres humanos, esto va a ser bueno y esto va a ser malo. No, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la esencia de Dios. Y esa esencia de Dios se expresa, y ahí sí que Él lo dice, en estas leyes morales. Como su naturaleza no cambia, sigue diciendo David Marshall, el fundamento de la moral es la propia naturaleza de Dios y tampoco, obviamente, pueden cambiar. Espero que se entienda esta idea. Podemos ver también por qué Dios es bueno, porque también hay un cuestionamiento allí y eso podemos analizarlo un poco más en el argumento ontológico que vamos a ver la próxima semana. Así que si tiene esa duda, quédese en esta misma enseñanza. Marshall sigue diciendo, la ley moral se encuentra entre los medios que usa Dios para revelar su propósito y significado, lo mismo a los justos que a los injustos, al igual que la lluvia que viene a humedecer el suelo seco. Dios entrega a través de esa ley moral el propósito y el significado para los seres humanos, el camino, el plan que quiere para los seres humanos, un camino de amor, de justicia, de verdad, de santidad, un camino que los creyentes han podido vislumbrar y están en ese camino de perfección, tratando de andar con Él, con la gracia de Dios, obviamente. Sin la gracia de Dios, difícil poder cumplir a cabalidad ese plan moral que Dios tiene para con nosotros. Pero eso ya es otro estudio que es muy bueno de conocer, pero no es el estudio que estamos haciendo ahora. Así que volvamos al tema. ¿Qué pasa entonces? Si las leyes morales vienen de la esencia de Dios, de la naturaleza de Dios, por eso vienen de Él, las leyes morales se convierten en vinculantes para nosotros los seres humanos. Tenemos la obligación de rendir cuentas a alguien de la infracción de sus normas y esto es plenamente concordante con la enseñanza bíblica. Y por eso que al secularista, al que no cree, le molesta la idea a veces de la verdad objetiva, o le molesta o busca de otra forma encontrar una fuente de verdad objetiva que no sea Dios, porque si es Dios, esto es vinculante, tenemos una obligación para con Él, hay cuentas que rendir. Y esto es concordante con lo que la Biblia enseña. Veamos algunos ejemplos. Hebreos 4:13 dice, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Él lo sabe todo, lo ve todo. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuentas. Hebreos 4:13. Pero tenemos también
el libro de Salmos. Salmos 56 dice, y los cielos declaran la justicia, o su justicia, porque Dios, ¿quién es Dios? Es el juez. Dios es el juez. Es el legislador y juez. Jeremías 17, 9, 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso, relativo, individualista, que busca lo suyo, que tiene su propia moral, que trata de inventarse su propia moral. Estoy ahí un poco, permítanme un poco jugar o extrapolar un poco la idea bíblica a este mundo relativista. Pero el versículo 10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, está ahí, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hay un juez que está allí velando por el cumplimiento de esta ley moral, y es una ley moral que es vinculante para con Dios. Y podemos entender, por lo tanto, por qué a algunos les molesta que exista un ser superior, que exista Dios. Volvamos a la formulación, revisémoslas un poco y para que podamos ver si hemos podido comprobar cada una de las proposiciones que hemos dicho. Eran tres. La primera decía, si Dios no existe, los deberes y valores morales objetivos no existen. Y nos hemos dado cuenta que ni el relativismo cultural, ni el individualismo, ni la sociedad pueden generar valores morales objetivos. Tampoco lo puede hacer la evolución, tampoco lo puede hacer la ciencia. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda Dios. Si Dios no está, no nos quedan deberes y valores morales objetivos. Pero después descubrimos que los valores morales y deberes objetivos sí existen. Son invocados en nuestro ser, en nuestra conciencia. La necesidad de la dignidad humana también los invoca. Nuestra culpa también los invoca. Sabemos que existen. Es un instinto del creyente y no creyente de saber que hay cosas injustas. Y lo decimos, ¿qué injusto es esto? Nos sale del fondo del alma. A veces no tenemos ni siquiera que escudriñarlo mucho para saber que algo es injusto. Por lo tanto, sí existen los valores morales objetivos. Y si estos existen, en tercer lugar, Dios existe. Y esta es la base del argumento moral de la existencia de Dios. Podemos profundizar mucho más. Siempre queda escaso el tiempo, pero les invito a seguir estudiando más de esto, a profundizar. Hay muchos libros interesantes. Vamos a dejar en la descripción algunos links de videos y también libros que usted puede estudiar para profundizar en este tema. Pero antes de concluir, veamos qué Dios responde a este argumento. Sí, porque hay muchas formas de concebir a Dios. Hay gente que cree en el panteísmo, en el politeísmo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué Dios responde? ¿Qué entidad superior responde a este argumento? Tiene que ser un Dios inteligente, un Dios creativo. No puede ser fuerzas de la naturaleza, no puede ser un Dios panteísta. Tiene que ser un Dios moral, sí, con un alto estándar de justicia, justo, comprometido con la humanidad. Por lo tanto, el Dios deísta, y vamos a hacer un paréntesis allí, el deísmo dice que Dios existe, pero que creó todo y después, por decirlo de alguna forma, cerró la puerta, dejó el universo funcionando, los seres humanos allí viviendo y se mandó a cambiar a otro lado y no le importa el ser humano. Pero no. Este argumento nos muestra que Dios tiene que ser de otra forma, tiene que estar comprometido con la humanidad, quiere lo mejor para la humanidad, le ha entregado leyes y está allí expectante para ver si se cumplen o no. El Dios teísta en este caso, el Dios que creemos nosotros, es el que calza con esta idea, con estos requerimientos más bien de Dios. Y un Dios trascendente, un Dios que sea superior a nosotros, un Dios, ya hemos hablado de esto, no contingente, un Dios necesario. Es interesante ver
cómo el Dios de la Biblia, el Dios cristiano, el ser que nosotros seguimos y amamos, es el que cumple una vez más con los requisitos para dar cabida y origen a los valores morales objetivos. Espero que esta nueva entrega de información de este estudio haya servido para acrecentar aún más su fe, para fortalecerlo, para entregarle más herramientas para conversar con sus amigos, y queremos invitarle para que pueda estar la próxima semana para estudiar el argumento ontológico, el argumento del ser. Muy interesante. Así que ya nos vamos acercando al final de estos estudios. Esperamos que sean de bendición para usted y les esperamos. Que Dios lo bendiga, que Dios esté con usted. Nos vemos la próxima semana.